Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra segunda sesión, módulo electivas zonas portuarias. Nuevamente agradeciéndole a todos por la puntual conexión, por la asistencia a este encuentro sincrónico. Como siempre, estábamos dando unos pequeños minutos de espera para recibir a todo el grupo. En este momento aún nos faltan dos compañeros. Uno de los compañeros, una compañera puntualmente me informó acerca de un tema allí laboral. Entonces ya tenemos ese reporte previo. Vamos entonces a proceder en este momento con la toma de asistencia. Ya les voy a compartir plataforma class. Hacemos toma de asistencia y vamos con los temas planteados para hoy. Muy bien, me confirman por favor si estamos viendo plataforma class. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco entonces por favor su confirmación a través del chat o a través del audio para que quede el registro en la grabación. Jair Steven Álvarez. Sí, señor, presente. Buenas noches. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Juan Alejandro Acosta. La compañera Kelly Verónica tiene allí jornada laboral extendida, ya me había informado. Natalie Daniela Rojas. Presente, profe. Gracias. Carlos Andrés Sánchez. Presente. Buenas noches. Gracias. Ángel Mauricio Rincón. Presente, profe. Gracias. Fabián Andrés Cutiva. Presente, profe. Gracias. Y tenemos también el día de hoy integrándose a este grupo la compañera Catalina García. Sí, señor. Muchas gracias, Catalina. Ya vamos a validar algunos temas contigo antes de dar inicio a la sesión o a los contenidos que tenemos para hoy. En este momento, entonces, pendientes de ingreso, el compañero Juan Alejandro Acosta. No tenemos ningún reporte previo de algún tipo de inconveniente para la conexión el día de hoy. Esperemos que en los próximos minutos pueda estar en el encuentro. Y la compañera Kelly Verónica, que previamente me había informado allí una situación laboral, de jornada laboral extendida. Muy bien. Por allí tenemos a Steven con otro usuario. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos entonces a dejar este espacio abierto unos minutos más. En caso tal de que llegara el compañero que está pendiente para hacer la actualización correspondiente. Muy bien. Por el momento, para la compañera Catalina García, entonces, una bienvenida a este grupo. Ya previamente Catalina me había informado por interno la situación allí puntual para estarse adhiriendo hoy a este grupo. Entonces, le damos la bienvenida, Catalina. No sé si te Muchas hayan gracias. confirmado, con gusto, no sé si te hayan confirmado, Catalina, de pronto vinculación ya directamente a la plataforma Moodle. No, señor, todavía no me han sentado matrícula, entonces todavía no tengo acceso a la plataforma. Todavía está sin acceso. Permíteme un segundo. Yo hago una validación por aquí de pronto a ver si estamos, por lo menos que ya te hayan actualizado usuario
y yo pueda hacer una matrícula para que puedas acceder por lo pronto a los contenidos. Vamos a ver, ¿tú me recuerdas, Catalina, tu nombre completo? Catalina García García. García. Vamos a ver si nos aparece. Catalina García García. Tu correo electrónico es catagarcía988. Sí, señor. Perfecto. Ahí te estoy dejando matriculada ya en este módulo. Tú ya cuentas con usuario y clave para el ingreso a Moodle. No, no, señor, todavía no. Todavía no. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ya estás allí, ya me apareciste para poderte vincular al módulo. Seguramente ya te deben de haber por lo menos creado las credenciales para ingreso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estoy enviándote allí al chat el link de conexión a la plataforma Moodle. Ensáyalo. Te debe aparecer la plataforma y en los datos de usuario y contraseña indicas tu número de cédula en ambos espacios. A ver si te deja ingresar. Velo ensayando para que validemos. Bueno, sí, yo voy a revisar. Para que validemos si de pronto ya pudieras tener algún acceso. Porque me interesa pues que logres por lo menos visualizar un poco de lo que tenemos allí en plataforma. Ya por interno, para no tomar mucho espacio de clase, validaremos la parte de actividades y demás que de pronto, por obvias razones, pues no alcanzarías a presentar de lo que ya hemos comenzado a dejar en plataforma. Eso lo validamos por interno, puede ser una vez finalicemos la sesión. Pero sí quiero que valides de pronto si hay alguna posibilidad de que ya tengas el ingreso. Me cuentas en un rato cuando hayas ensayado. Listo, profesor, muchas gracias. Muy bien. Vuelvo entonces ya con todo el grupo a evidenciar lo que tenemos en plataforma Moodle. Ya les voy a compartir pantalla nuevamente. Permítame un segundo, por favor. Aquí estoy en pantalla con evidencia de participantes para que la compañera Catalina evidencie que ya se encuentra debidamente matriculada. Por aquí la tenemos, Catalina García, correo catagarcía988@gmail. Esperemos que sí pueda tener allí el acceso. Los demás compañeros todos se encuentran debidamente matriculados. Muy bien, vamos entonces a lo que nos interesa. Nuestros contenidos, avanzar en nuestros contenidos, más puntualmente dar inicio a nuestros contenidos, ya que en la sesión anterior tuvimos un espacio de contextualización, de validación de parámetros, de identificar la concertación del compromiso académico, actualizar datos y demás. Logramos hacer una pequeña introducción a lo que es la parte de zonas portuarias y también dejamos algunas actividades ya para inicio de su trabajo autónomo. En este sentido, en el sentido de las actividades, compañeros y compañeras, debo decirles que para el tema del foro de consultas, donde estaba ubicada la evaluación de presaberes, solamente recibí 4 aportes. Y de igual forma también en el foro, uno que estaba disponible hasta el día 10 de octubre, hasta el domingo medianoche, tampoco recibí la totalidad de aportes. Entonces, en este sentido, quiero ser muy claro con ustedes y recordarles que todas estas actividades hacen parte de la nota de seguimiento. El no realizar las actividades, para lo cual también fui muy claro en el tema de lineamientos, donde les indicaba que las actividades deberían ser desarrolladas dentro de los tiempos establecidos. Y para este caso particular fueron 5 días de espacio para realizar un par de actividades muy sencillas. No recibí la totalidad de los aportes. Quienes participaron en el foro número 1,
pueden validar y evidenciar la réplica de cada uno de sus aportes y la nota correspondiente allí en plataforma. Pueden entrar nuevamente a la actividad. Allí evidenciarán la nota de su participación y evidenciarán también mi aporte o mi réplica a su comentario o a su aporte. No recibí ningún tipo de información ni por el grupo, ni por el interno, ni por correo electrónico, de pronto de algunos inconvenientes o problemas que tuvieran los compañeros que no hicieron los aportes para no realizar precisamente los mismos. No recibí ningún tipo de información. No sé si en este momento alguien quiera hacer algún tipo de información o entregar algún tipo de excusa correspondiente para la no participación en el foro. Muy bien, no recibo ningún comentario, entonces damos continuidad aquí a nuestros temas. Sesión número 2 del Profe, día de hoy. Sí, ¿quién profe, nos ¿usted habla? me puede confirmar Mauricio. si yo Mauricio Rincón, me puede Ok. confirmar si yo le entregué los trabajos, sino que en este momento estoy conectado al celular y no me deja ver, pero yo sí los hice, no sé si puede confirmar. Bueno, si los hiciste, seguramente quedaron allí registrados. De todas maneras, ya hago la validación, no te preocupes. Permítanme, valido aquí el tema de calificaciones. Apartado que ustedes también tienen allí la posibilidad de evidenciar, la parte de calificaciones en plataforma Moodle. Ya validamos esa parte. Rincón, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Mauricio, ahí está la nota correspondiente a el foro. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Muy bien. De igual forma, Mauricio, cuando tengas el espacio, como les decía hace un rato, puedes entrar a validar tanto la nota como la réplica a tu aporte. Listo, profe, gracias. Muy bien, retomamos entonces aquí nuestro módulo, nuestra plataforma más puntualmente. Sesión número 2 del día de hoy, 12 de octubre. Estaremos entonces ya entrando en materia con respecto a todo lo que es zonas portuarias. Validaremos desde los objetivos y competencias que nos quedaron pendientes en la sesión anterior y ya nos involucraremos con toda la parte de nuestra guía de educación, que es el módulo de esta lectiva de zonas portuarias, que ya lo vamos a compartir también aquí en plataforma y que ustedes lo tienen disponible en el área de recursos generales. Por aquí les estoy mostrando nuevamente. Área de recursos generales de módulo. Esos primeros recursos que encontramos, donde está el plan de aula, donde ya dejamos la concertación del compromiso académico en definitivo. Y aquí encuentran el módulo, documento en PDF que ustedes pueden descargar y deben tener siempre allí a la mano, por lo menos en nuestras tutorías. También daremos un espacio para validar un par de recursos que estamos dejando en la sesión del día de hoy. Un par de videos muy cortos, pero muy concretos en cuanto a lo que es la infraestructura portuaria en Colombia. Tanto portuaria como aeroportuaria. Dos videos que rescatamos allí de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, con actualización a 2019, donde vamos a poder evidenciar un poco del panorama, muy general, muy rápido, pero un poco del panorama de lo que es la infraestructura portuaria y aeroportuaria en Colombia. Ya en unos minutos trabajaremos sobre estos videos. En primera instancia, entonces, vamos a retomar los objetivos y competencias que quedaron pendientes en la sesión anterior. Por aquí los tenemos. No sé, Catalina, si de pronto lograste hacer el ingreso. No tenemos a Catalina en este momento. Ya validaremos la conexión nuevamente con ella. Permítanme un segundo, por favor.
Muy bien, ya estoy nuevamente con ustedes, compañeros. Estaba validando allí el tema de las conexiones, que veo que están, no sé si está presentándose algún tema de conectividad allí. Precisamente la compañera Catalina me estaba por acá escribiendo que se quedó sin internet en este momento. De pronto por el tema de lluvias, profe, está lloviendo mucho. Sí, porque vi también allí que el compañero Fabián también se desconectó hace un momento. Creo que Steven también te había pasado hace un rato. Entonces, bueno, estaba aquí validando esa parte de conexiones y por aquí me estaba comunicando con la compañera Catalina, que también me informa que en este momento está como sin acceso. Bueno, ya vamos a ir solucionando esa parte. Les decía entonces que vamos a retomar los objetivos y competencias que vemos allí en plataforma, que vemos allí en pantalla, como complemento de esa parte de introducción. Ya habíamos hecho la introducción en la sesión anterior, no vamos a tocar esa parte. Aquí entonces recalcar qué esperamos alcanzar, objetivos y competencias. Nuestro objetivo general entonces a través de esta lectiva y la información que vamos a entregar en esta lectiva será que ustedes a través de los conceptos que aquí desarrollemos y entreguemos, pues conozcan un poco más acerca de lo que es la logística en las diferentes zonas portuarias. Y ahí ya vamos a ir comenzando a identificar conceptos cuando hablamos de diferentes zonas portuarias. Porque, acorde también a las respuestas que recibimos allí, a las escasas respuestas que recibimos allí en la evaluación de presaberes, logramos identificar que la percepción, o por lo menos el conocimiento previo que tenemos en cuanto a las zonas portuarias, nos llevan solamente a un tipo de zona portuaria. Y eso está bien, porque estamos en ese conocimiento previo. Está bien que de pronto cuando nos hablen de zona portuaria, inmediatamente nos enfoquemos en lo que es un puerto marítimo. Eso está bien, pero aquí vamos a identificar que el concepto de zona portuaria es un poco más amplio. Ya tenemos nuevamente a la compañera Catalina también. Catalina, ¿nos escuchas bien? ¿Algún problema de conexión de pronto? Sí, no sé, pues estaba en la tablet, me tocó pasarme al computador, no sé qué pasó, profe, aprovecho para decirte que sí me dejó entrar a la plataforma y sí me aparece la materia matriculada. Perfecto, listo, muy bien. Qué bueno que tienes ese acceso. Allí entonces vas a estar viendo lo que estamos presentando en pantalla en este momento. Una gran cantidad de información. No me voy a detener ahora en esa parte para explicártela. Lo importante aquí es decirte que en el área de la sesión número 1, me voy a ubicar aquí rápidamente para que tengas más o menos ese conocimiento. Sesión número 1, que fue la anterior, donde pues obviamente no estabas integrada al grupo todavía, vas a encontrar en el área de recursos el video de la sesión, de ese encuentro sincrónico. Recomendación, actualízate en información con este video. Allí están todas las consideraciones y toda la información que entregamos durante esa sesión, incluso la explicación de las actividades y demás. Y como te decía hace un rato, ya una vez finalicemos la sesión y por interno, yo te informaría cómo vamos a trabajar el tema de esas actividades que posiblemente ya estén cerradas allí en plataforma y que no las puedas hacer a través de la misma. ¿Listo? Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Ok. Profe, qué pena una pregunta. Pregúntame. La compañera ya está en el grupo de WhatsApp. No, todavía no. Todavía no. Creo que tú me habilitaste como administrador, ¿verdad? Yo creo. Un segundo, ya mismo verifico aquí, porque, no, estoy como administrador. Entonces, no te preocupes que yo envío el contacto allí al mismo grupo para que nos colabores con eso, o si quieres me activas como administrador y yo hago la inclusión de la compañera al grupo. Listo, profe. Ok, vale, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos entonces nuevamente a nuestra plataforma. Estábamos hablando de nuestro objetivo general. La posibilidad entonces de que ustedes por lo menos entiendan un poco esos conceptos básicos de la logística en los puertos, identificar también las diferentes zonas portuarias, cuál es la afectación real del desempeño logístico de las zonas portuarias en un país.
en el caso nuestro, pues en Colombia, pero ¿cuál es esa afectación y cómo se comienzan a relacionar las diferentes zonas portuarias con las cadenas de suministro? Las diferentes cadenas de suministro que encontramos en el desarrollo de los procesos logísticos. Que entenderíamos que ya ustedes tienen un poco claro el concepto de una cadena de suministro, ¿verdad? También encontré allí algunas respuestas bastante interesantes relacionadas con la importancia o la relevancia que tienen las zonas portuarias o que podrían tener las zonas portuarias en el desarrollo de las cadenas de suministro. Tenemos claro el concepto de cadena de suministro, compañeros, compañeras. Sí, señor. ¿Cuál sería ese concepto? El concepto, pues, como tal, es desde donde inicia un proceso hasta donde finaliza todo lo que, digamos, lo que lo rodea para llevar a cabalidad todo un proceso final hasta el cliente final. Ok, ya sea un producto o un servicio, siempre estará ligado a ese, exacto, siempre estará ligado a ese proceso que nos dice Jair, desde el inicio hasta el final, pero durante ese proceso, desde el inicio hasta el final, debemos ser un poco más concretos e identificar que ese inicio y ese final comprenden una gran cantidad de actores, ¿sí? Que van desde el proveedor, que posiblemente esté en la misma zona, en la misma región o en el mismo país donde está ejecutándose la cadena de suministro, o también puede estar fuera del país, puede ser un proveedor del exterior, hasta un cliente final, más puntualmente el consumidor final, y todo lo que pasa en esa cadena. Por eso lo llamamos cadena de suministro. Y viceversa, cuando estamos en el enfoque ya de distribución, donde podemos hacer distribución local, como también podemos plantearnos el enfoque hacia una distribución internacional, más puntualmente el tema de las exportaciones. Entonces allí, estos nodos de transferencia de mercancías, las zonas portuarias, hacen parte integral de las cadenas de suministro y se vuelven relevantes en los procesos de las mismas y son entonces un factor importante a tener en cuenta cuando las organizaciones comienzan a evaluar sus desempeños logísticos y obviamente ese servicio al cliente que nos decía Steven hace un momento. Objetivos específicos, entonces el manejo de esos conceptos esenciales de la logística en los puertos. Veremos algunas operaciones que se pueden realizar o que normalmente se realizan en los puertos y que permiten precisamente que las organizaciones o esos usuarios de estas zonas portuarias tengan un mejor desempeño y generen cierta competitividad en sus procesos logísticos. Identificar las diferentes zonas portuarias con las que cuenta Colombia en este caso, para todo lo que es la transferencia internacional de productos, personas también, diferentes tipos de mercancías, identificar esas ventajas competitivas que pueden entregar estas zonas como objetivos específicos de nuestro curso. También competencias que esperaremos alcanzar, como la comprensión de la importancia de estas zonas portuarias, precisamente en lo que les decía, en las cadenas de suministro y en ese proceso de transferencia internacional de mercancías. De pronto tener la capacidad también de identificar algunas estrategias para la utilización de esas zonas portuarias y también de los transportes que deben de estar vinculados, si es el caso, a los procesos portuarios. Y conocer también un poco de todos los conceptos y de la aplicación de los conceptos de las zonas portuarias en la cadena de suministro. Competencias específicas como poder aplicar correctamente los conceptos de la logística portuaria, si es el caso, si está dentro de nuestro entorno laboral. Identificar y aprovechar las ventajas competitivas que éstas entregan. También reconocer un poco la infraestructura necesaria y actual para el desarrollo de estos procesos en las diferentes zonas portuarias. Esos serían los objetivos, un poco de los objetivos y de las competencias que esperamos alcanzar en el desarrollo de estas 8 sesiones que ya están en curso.
Vamos claros hasta ahí, compañeros, compañeras. Sí, profe, correcto. Muy bien. Vamos ahora entonces directamente a lo que es nuestro módulo guía. Ya se los voy a compartir. Me voy a ubicar aquí en primera instancia en nuestra sesión número 2. Para recordarles, vamos a comenzar a trabajar con los conceptos esenciales de la logística portuaria y un poco entender la tipología e importancia de los puertos y zonas portuarias en Colombia. Antes de entrar al módulo, vamos a hacer una rápida validación de los dos recursos que tenemos aquí. Tanto la infraestructura portuaria como la infraestructura aeroportuaria en Colombia. Permítanme, hago aquí una modificación en la herramienta de compartir pantalla para que puedan tener acceso al audio del video. Muy bien, estamos viendo nuevamente la pantalla de Moodle, compañeros. Sí, profe. Perfecto, vamos a hacer aquí una rápida prueba de audio para que me confirmen por favor si se escucha claramente el video. ¿Sí tiene buen audio allí, compañeros? Sí, señor. Muy bien, vamos entonces a dejarlo en pantalla completa. Es un video muy corto, escasos 2 minutos, pero que nos sirve de referencia para comenzar a identificar, recordemos, en primera instancia, la infraestructura portuaria. Vamos a dejar entonces correr en este momento el video. Profe, una consulta. Señor, sí, ¿qué tal la información, compañeros? Cuéntamelo todo. Steven. Sí, señor, no, pues viendo lo inmenso que es este mundo. Ay, no, de preparación profesional tiene que tener una persona que se desempeña ya, digámoslo, como un jefe de operaciones, o bueno, no sé qué tipo de cargos harán en el sitio, pero digámoslo como coordinando todo este tema, pues porque veo que es algo demasiado gigante. Entonces me pregunto en qué capacidad debe estar una persona a nivel profesional para desempeñar un puesto en un sitio como este. Ok, es muy buena pregunta, Steven, muy buena pregunta porque como tú lo dices y como comenzamos a evidenciar aquí en este corto video, la operación, como se evidencia de entrada,
es una operación bastante compleja, o podríamos decir que es una operación bastante compleja. La operación en este caso, los puertos marítimos, es una operación que conlleva una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de operaciones, una gran cantidad de procesos, y es una operación además que nunca para. Es una operación 24/7. Preparación en cuanto al tema de conocimiento, la base, la preparación para los diferentes cargos operativos que allí podemos evidenciar y que vamos a entrar a validar de pronto un poco más adelante en algunos temas que tenemos allí relacionados directamente con la operación portuaria. La base de esa preparación es obviamente la parte logística. Una carrera como la que ustedes están cursando es una base de preparación. Luego tendríamos entonces que validar ya el enfoque como tal de los diferentes procesos que puedan entrarse a trabajar allí en una sola portuaria. Desde manejo de grúas pórtico, manejo de vehículos especializados, hasta todo el tema de movilización de contenedores, organización de contenedores, validación de inventarios, toda la gran cantidad de operaciones que ustedes puedan encontrar allí. Además de esa parte operativa, también una parte administrativa e incluso también una parte aduanera. Entonces, la atención es como la parte administrativa, porque pues sabemos que todos los puestos son importantes, todos son claves, pues son pieza fundamental de ello, pero pues yo digo que si en un centro de distribución, que es donde yo trabajo, pues hay una gran presión, hay una gran carga laboral. Entonces yo me imagino este mundo, digámoslo así, lo estresante que puede llegar a ser una carga laboral de este tipo, pues es evidente. Sí, sí, digamos que en el tema de presión, de carga laboral y demás, pues obviamente hay que tener en cuenta sus proporciones, ¿sí? Y puede ser fácilmente incluso más estresante un centro de distribución, dependiendo de la operación. Como te digo, dependiendo de las proporciones de la operación. Siempre y cuando, por ejemplo, una zona portuaria esté bien parametrizada en cuanto al desarrollo de sus procesos, tenga unas buenas herramientas, tenga un buen personal, un personal capacitado y demás, un buen desarrollo en cuanto a todo el proceso operativo desde el atraque de una motonave hasta la salida de la mercancía de los patios de contenedores o de los patios de desconsolidación y demás, pues todo deberá fluir de correcta forma. Sí hay una gran cantidad de trabajo y hay una presión, obviamente, como cualquier labor, y sobre todo en nuestro caso, cualquier labor logística, y sujeta a una gran cantidad de desviaciones también en el día a día. Pero dentro de lo parametrizado, lo bien parametrizado que se encuentre, pues también se le dará ese buen flujo a la operación. No estamos exentos a las desviaciones, como les decía hace un momento. Esa es la esencia de nuestro proceso logístico, no solamente en los puertos, sino cualquier proceso logístico. Y como lo repito muchas veces en los diferentes módulos que tengo la oportunidad de entregar a la parte logística, gracias a Dios tenemos esas desviaciones, porque si no, pues no tendríamos la oportunidad de generar y de desarrollar nuestra labor. Esa es la esencia de la logística, y tener la posibilidad de podernos ajustar a esas diferentes desviaciones, a esos factores externos, a esos cambios constantes por condiciones de un mercado, por condiciones de un consumidor, por condiciones de un país, por condiciones ambientales, por condiciones sociales, políticas, demográficas, cualquier tipo de cantidad de condiciones que afectan directa o indirectamente un proceso logístico. Entonces, la preparación, para responderte más claramente, Steven, es eso, la base es logística. Luego, entonces, sí tendremos algún tipo de, no especialización, sino más bien un enfoque directo hacia el proceso que se vaya a realizar en las ciudades que tienen la posibilidad de tener el desempeño portuario. Las diferentes instituciones cuentan con esas carreras o módulos o asignaturas un poco más específicas hacia ese desarrollo, porque obviamente su enfoque de preparación para la población cercana, pues será que esta misma población tenga la posibilidad de tener acceso a esa labor futura, a esa posible vinculación laboral allí con estas zonas portuarias, con estos puertos, o con cualquier actividad que esté medianamente relacionada con los puertos, que sería, digamos, que una actividad principal en este tipo de ciudades.
¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Qué tal les parece esta primera información con respecto a la parte portuaria? ¿Interesante la información? Sí, profe, muy interesante, muy completa. Muy bien, vamos a ver el segundo recurso que tenemos aquí. Ahora vámonos a enfocar en la parte de la infraestructura aeroportuaria. Aquí ya de entrada podemos estar identificando que tenemos dos modelos o dos tipologías más puntualmente relacionadas con los puertos en Colombia. Puertos marítimos y ahora miraremos rápidamente el tema de los puertos aéreos. Vamos a hacer la prueba de audio. ¿Sí se escucha allí? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Vamos a dejarlo en pantalla completa entonces. Y les reinicio el video. ¿Qué tal esta información, compañeros? Muy chévere, completa. Ahí se puede evidenciar la cantidad de pasajeros que se movilizan anualmente en diferentes sectores. Oye, y Precisamente, excelente infraestructura, profe, en todas correcto. las organizaciones. Evidentemente, lo que nos dice allí Steven, el enfoque de la información que nos entrega el video está muy ligada a lo que es la parte de pasajeros, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta que la relevancia que hoy en día han tomado y sobre todo, situación pandemia, la relevancia que han tomado este tipo de puertos, en este caso puertos aéreos, para el desarrollo de la logística de los diferentes tipos de productos que podemos trabajar tanto hacia el mercado externo como desde el mercado externo. Otro factor más para poder identificar un poco mejor cuál es ese aporte real
de las diferentes zonas portuarias del país en los procesos de las cadenas de suministro como hoy en día las conocemos, y que ya las mismas, recordemos, que se enfocan a el trabajo de cadenas de suministro integradas, no trabajando o desarrollándose de forma individual o de forma aislada, sino integradas. Diferentes cadenas de suministro, incluso en algunos casos cadenas de suministro de diferentes sectores, pero integradas para el desarrollo de los procesos logísticos. Con ese abrebocas, entonces, vamos ahora sí a enfocarnos directamente a lo que es nuestro módulo guía. Ya les voy a compartir aquí el documento PDF. Muy bien, estamos viendo allí el documento. Sí, señor. Muy bien. Ok. Más allá de hablar de los objetivos específicos que ya los tocamos, en primera instancia vamos a identificar que nuestro módulo guía nos presenta 3 unidades que vamos a tratar de desarrollar de la mejor forma y entregarles a ustedes los contenidos también de la mejor forma. Nuestra primera unidad entonces está ligada a todo lo que son los conceptos esenciales de la logística portuaria, los conceptos básicos. Aquí vamos a identificar de qué se trata cada una de las zonas portuarias, hacia dónde apuntan los desarrollos de sus procesos logísticos, cuáles son las facilidades, los pros y los contras que podemos encontrar en cada una de estas zonas portuarias. En la unidad número 2 ya identificaremos directamente casi la totalidad de las zonas portuarias en Colombia. No entraremos al detalle en cada una de ellas, pero sí por lo menos identificar las más importantes. Algunos de ustedes respondían allí en esa evaluación de presaberes sobre la pregunta de si conocían alguna zona portuaria o identificaban alguna zona portuaria en Colombia. Casi todos, por no decir la totalidad de los compañeros que participaron, pues nombraban las mismas zonas portuarias. Que en este caso, ¿cuáles serían las que ustedes nombraron allí en esa evaluación, compañeros? Pues, profe, yo no alcancé a hacer la actividad, pero así que como que Dale. yo tenga más conocimiento es el de Buenaventura, pues que es el más conocido por todos. Tengo entendido que creo que también hay en Puerto, en Cartagena y Barranquilla. Correcto. Esas son algunas de las zonas portuarias. Y sobre ese ejemplo que nos da Catalina, las personas que hicieron el aporte también se enfocaban en esos mismos. ¿Por qué? Porque pues, son los que más escuchamos normalmente a través de los diferentes medios de comunicación, con los que de pronto ya hemos tenido en algún momento por nuestro entorno laboral algún tipo de relación, algún tipo de comunicación, algún tipo de conocimiento de que esos puertos existen y que generalmente entonces los escuchamos: Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Básicamente son esos los que normalmente estamos escuchando, pero no son los únicos. Y no son las únicas zonas portuarias o tipos de zonas portuarias que vamos a encontrar. Ya vamos a identificar esa parte. Y en la unidad número 3 ya hablaremos un poco de la parte de competitividad que pueden ejercer o que pueden desarrollar estas zonas portuarias a las diferentes organizaciones y al país como tal. Entremos en materia con esta pequeña relación de conceptos. ¿Qué son las zonas portuarias entonces? Como concepto, tenemos que las zonas portuarias pueden ser extensiones de mar, extensiones de tierra, que sirven como nodo logístico para transferencia internacional. Ojo con esta parte, transferencia internacional de personas, mercancías, animales en el territorio nacional. Desde el territorio nacional hacia el exterior y desde el exterior
hacia el territorio nacional. Y como el concepto lo indica, pueden ser entonces extensiones de mar y extensiones de tierra. Y aquí tenemos entonces 3 tipologías que básicamente nos determinan las zonas portuarias en el país. Algunos países, tengámoslo en cuenta, no cuentan con todas, con el desarrollo de todas estas tipologías de zonas portuarias, por sus condiciones geográficas, topográficas y demás. En el caso de Colombia sí contamos con estos 3 tipos de zonas. Zona portuaria marítima, zona portuaria aérea y zona portuaria terrestre. Ya hablábamos de ejemplos de zonas portuarias marítimas, ustedes allí los nombraban. Si hablamos de zonas portuarias aéreas, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Los diferentes aeropuertos. Correcto, lo veíamos allí en el video. Sí, dinos. Dorado y eso, ¿cierto? Correcto, los que nos permiten hacer la transferencia internacional. ¿Sí? Transferencia internacional. Recordemos y tengamos claro ahí el concepto. Y si hablamos de zonas portuarias terrestres, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿Qué opinan ustedes? Pronto las nacionales, ¿o qué? Sí. Terrestre, nacional, sí. Ok, zonas portuarias terrestres. Volvamos al concepto. Recuerden que esas zonas portuarias son extensiones de mar y tierra. Si estamos hablando de terrestres, entonces una extensión de tierra que sirve como nodo Vehículos de logístico. carga. Sirve como nodo logístico. Ya vamos a recibir allí tu aporte también, John. Sirve como nodo logístico para la transferencia internacional de personas, animales, mercancías, etc. Si hablamos de zonas portuarias terrestres y en el concepto nos dicen que son un nodo logístico para la transferencia internacional, ¿cuáles serían entonces esos ejemplos claros de las zonas portuarias terrestres? No sé, de pronto las zonas francas. Zona franca, ¿ubicadas en dónde? Sitios aledaños a la ciudad, no. Muy bien. Y allí se hace el proceso logístico a diferentes, no sé, sectores, almacenes y así. Pongámonos nuevamente en el contexto. Entonces, ustedes nos dicen, allí nos dan el ejemplo, zonas francas. Por eso les pregunto, ¿una zona franca ubicada en dónde? Volvamos al contexto. Nodo de transferencia internacional de mercancía. ¿Conocemos alguna zona franca cercana? Creo que sí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? La de la vía La Virginia. Listo, zona franca internacional de Pereira. Desde esa zona franca internacional, ubicada en Caimalito, corregimiento de Caimalito, podemos hacer una transferencia internacional de mercancía directa. No. No, profe, No, no. ¿no es cierto? No. La respuesta es clara, no. No lo podemos hacer porque antes de que la mercancía salga directamente a ese mercado internacional o llegue del mercado internacional, ha pasado por otras partes. Muy seguramente un aeropuerto, muy seguramente un puerto marítimo, y luego ha habido un traslado hacia esa zona franca. Entonces allí no podríamos tener el concepto de que la zona franca, puntualmente esa zona franca, es una zona portuaria terrestre. Con esa explicación, con ese planteamiento, ¿cuáles podrían ser? Volvemos a preguntar, ¿cuáles podrían ser las zonas portuarias terrestres? Corchadorcísimo, ¿no es cierto? Pregunta de parcial. Sí, está buena, pero por decir, no, teniendo en cuenta lo que dice, digamos otra zona franca que se puede hacer un envío directo. No sé cuál otra, porque no conozco sino esa, pero... Listo, no conozcamos, tranquilo, no la conocemos, pero planteémonos entonces en ese mismo escenario, lo que tú planteas está bien.
lo que tú planteas está bien. Ya dijiste, donde podamos hacer esa transferencia directa, ¿dónde tendría que estar ubicada entonces esa zona franca? Cerca al aeropuerto o en el mismo aeropuerto. Listo, ahí ya tenemos una opción. Dentro del mismo aeropuerto, perfecto. Dentro del mismo aeropuerto. Ahí ya podría constituirse esa zona portuaria dentro de ese mismo aeropuerto como una zona franca también y hacer el proceso de transferencia internacional de mercancías. Opción válida. Esa es una opción completamente válida. ¿Qué más podemos encontrar allí? Nuevamente, otra vez, mismo escenario, zona franca, pero ya no dentro de un aeropuerto, ni dentro de un puerto, para los que me vayan a decir que dentro de un puerto. ¿Dónde tendría que estar ubicada esa zona franca? Cerca a una frontera. ¡Epa! Me dio esa respuesta que no estaba aquí en la plataforma. Yo, Catalina. Catalina. Muy bien, Catalina. Cerca a una frontera o en frontera. Las zonas portuarias terrestres son las fronteras que tenga un país para la transferencia internacional de sus mercancías. En el caso colombiano tenemos varias. Entonces, no necesariamente tiene que ser a través de una zona franca, es una posibilidad y por eso la estábamos trabajando. Pero no necesariamente necesitamos la zona franca para poder hacer esa transferencia internacional. La zona fronteriza está allí. Rumichaca, Paraguachón. ¿Cuál otro tenemos? Simón Bolívar. Puentes internacionales, fronteras nacionales. Entonces, allí se determina que esta es una zona portuaria terrestre porque nos permite hacer ese desarrollo de ¿qué? De transferencia internacional. Y por ahí podemos transferir personas, animales, mercancías, etc. Entonces tenemos ya 3 tipologías identificadas. Zona portuaria marítima, ya lo identificamos con el video. Zona portuaria aérea, también lo identificamos con el video. Y las zonas portuarias terrestres. Más puntualmente, las zonas fronterizas. ¿Claros hasta allí? Sí, señor. Muy bien. Dentro de estas tipologías, dentro de estas zonas portuarias, entonces, hablamos de que se generan unas operaciones logísticas. Todas aquellas operaciones en esas zonas portuarias, llámense marítimas, aéreas o terrestres, que permitan entonces la salida y llegada de mercancía, son las que se van a poder desarrollar allí. Pero además de que se genere esa salida y llegada de mercancía, todas esas operaciones, su objetivo principal es que generen valor a la cadena de suministro. Vamos a ver en un momento en la parte de pronto contextualización histórica de las diferentes zonas portuarias, y más puntualmente para el caso colombiano, que hace algunos años, no tan lejos, las zonas portuarias solamente estaban dedicadas a eso, a recibir y sacar mercancías. No había una operación diferente, no había un valor agregado. Obviamente por los cambios en el transcurso de los años, en el desarrollo de los mercados, en la misma aplicación o aparición de la globalización, de los mercados comunes, del comercio internacional, del comercio exterior, pues entonces se ven obligadas estas zonas a comenzar a generar valor en sus operaciones, porque todas se dedicaban a lo mismo, y al todas dedicarse a lo mismo, la operación no generaba un mayor valor al proceso de cada uno de sus usuarios. Entonces fácilmente el usuario podría estar utilizando cualquiera de ellas sin tener ningún diferenciador. Hoy en día encontramos un panorama completamente diferente, que es lo que iremos desarrollando. Las operaciones entonces logísticas que se puedan desarrollar allí serán entonces aquellas que sean las necesarias para esa zona portuaria. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque vamos a encontrar dentro de las características de las diferentes zonas portuarias que algunas pueden estar enfocadas o incluso especializadas
en un tipo de productos o en un tipo de sector en específico. Entonces, esas actividades logísticas necesarias pueden ser diferentes a la que otra zona portuaria esté desarrollando. Y eso ya nos comienza a entregar entonces valor en los procesos de la cadena de suministro. Allí ya encontramos una diferenciación. Y allí ya encontramos también entonces diferentes aplicaciones, procesos, por ejemplo, en los tipos de transporte utilizados. Entonces ya no solamente se va a manejar el tipo de transporte terrestre, que es el más utilizado. Algunas zonas portuarias también vinculan, por ejemplo, el transporte férreo, el transporte fluvial. Y allí ya la multimodalidad comienza a verse como una opción más para el desarrollo de la logística portuaria. Eso lo vamos a ir identificando, no se preocupen, aquí estamos apenas haciendo una conceptualización, estamos identificando conceptos relacionados con la logística portuaria. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, señor. Sí, profe, muy claro. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, vayan haciendo sus observaciones, levanten la mano, abran el micrófono, no hay ningún problema y vamos trabajando sobre esas consultas. Los puertos entonces y las zonas portuarias las podemos entender como no solo, pero hay una diferenciación. ¿Cuál podría ser esa diferenciación, compañeros? Si hablamos de zonas portuarias y hablamos de puertos, ¿de qué podríamos estar hablando en cuanto a una diferenciación? ¿Será lo mismo zonas portuarias y puertos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué analizan ahí? ¿Qué dirían ustedes? Cualquier observación es completamente válida. Otra pregunta de parcial. Aquí las estoy apuntando, no se preocupen. No podrían allí identificar de pronto alguna diferencia entre ambos. Pues la verdad no tengo muy claro como el concepto de puerto en sí, entonces no sé si hay diferencia. Ok, para eso estamos aquí tratando de identificar bien esos conceptos. Si nos hablan de zona portuaria, ya veíamos allí el concepto, una extensión de mar y tierra o mar o tierra, donde se cumplen unas funciones en específico. No nos hablan de un espacio determinado, delimitado, no nos dice esa extensión de mar y tierra cuánto debería tener, cuánto espacio, cuántos metros cuadrados enfocados en una operación o en otra operación. No nos delimitan eso, son extensiones. Si nos hablan entonces de una extensión donde podríamos considerarla como una zona portuaria, en esa misma extensión de mar y tierra o mar o tierra, podríamos tener entonces diferentes puertos en una misma zona portuaria, pero diferentes puertos. ¿Sí van comprendiendo un poco allí la diferencia? Sí, señor. Profe, la verdad no le entendí bien. ¿Me puede repetir nuevamente? Claro que sí, Steven. Tenemos el concepto de zona portuaria, donde nos decían que es una extensión de mar y tierra, mar o tierra, donde se pueden desempeñar unas funciones o se deben desempeñar unas funciones puntualmente para todo el tema de transferencia internacional de mercancías, animales, personas, etc. Pero no nos dicen, no nos hacen una delimitación.
No nos dicen cuánto corresponde a extensión de mar, cuánto corresponde a extensión de tierra. No nos dicen que en determinados metros cuadrados debemos hacer una función, en otros otra función. No, solamente nos hablan de una extensión. Eso, toda esa extensión de mar o tierra se puede considerar una zona portuaria, ¿sí? Con unos cumplimientos, obviamente, de infraestructura, como lo veíamos allí en el video, legales y demás. Ahora entonces, en esa zona portuaria, sea marítima, sea aérea, sea terrestre, podemos encontrar diferentes puertos. Dentro de una zona portuaria podemos encontrar diferentes puertos. 1, 2, 3 puertos que nos cumplan con el desarrollo de esas funciones. Ahora sí la captaste allí. Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, la diferencia es esa. La zona portuaria es la extensión como tal. Los puertos son esos sitios dentro de esa extensión donde vamos a desarrollar las diferentes actividades logísticas. Y pueden haber varios dentro de una zona portuaria. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a identificar una a una de esas zonas portuarias y uno a uno esos puertos que están dentro de las zonas portuarias. Estos puertos entonces ya se convierten en esas plataformas entre los diferentes tipos de transporte, lo que les hablaba ahora, ya no solamente el transporte terrestre, sino también se involucra el férreo, se involucra el fluvial y se comienza a hablar de la multimodalidad del transporte. Y estos transportes entonces utilizados en esas dos vías, la salida de mercancías hacia el exterior y la llegada de mercancías del exterior para llevarlas luego hacia el interior del país, en el caso de las zonas portuarias marítimas o en el caso de las zonas portuarias terrestres de las fronteras. En el caso de los aeropuertos o zonas portuarias aéreas, pues la mercancía ya casi que está dentro del país como tal, en el territorio nacional, pero deben cumplir también con algunas funciones antes de ya comenzar su distribución, con algunos parámetros y con algunos requisitos. Pero entonces ya los puertos son esas plataformas, donde allí ya se realiza esa interfase, esa operación de entrada o salida de mercancías, involucrando también a los diferentes tipos de transporte. Y al igual que la zona portuaria, que es una extensión macro de mar y tierra o mar o tierra, los puertos también tendrán esa extensión de mar o de tierra para generar nuevamente esa posibilidad de transferencia internacional de mercancías. Entonces, en una zona portuaria podemos tener varias plataformas que se determinarán como puertos donde se ejecute el proceso de transferencia internacional de mercancías, de personas, de animales, etc. ¿Vamos quedando un poco más claros allí? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Sí, profe, gracias. Al igual que las zonas portuarias, los puertos también los vamos a clasificar en puertos marítimos, puertos aéreos y puertos terrestres. Hay una diferenciación. Zona portuaria marítima diferente a puerto marítimo. El puerto puede estar ubicado dentro de la zona portuaria, porque también puede haber una zona portuaria con un único puerto. También es posible. Pero existe esa pequeña diferenciación, esa determinación de esos dos conceptos. Como nos indica aquí el módulo, cada puerto, independiente del tipo de puerto que estemos considerando, cuenta con su zona portuaria o está dentro de esa zona portuaria, de esa extensión de mar o tierra, ¿sí? Para realizar sus operaciones, pero está dentro de una zona portuaria macro, grande, que ampara o que vincula a todos esos puertos que puedan desarrollar la operación allí. Aquí vemos un ejemplo, ya veíamos allí en el video diferentes operaciones portuarias, en este caso marítimas. Aquí vemos ejemplo de una operación interesante, bastante grande, de lo que se puede desarrollar en un puerto, también lo que se puede desarrollar en un aeropuerto, un poco más
familiar para nosotros el tema de los aeropuertos, por lo menos para la transferencia de personas. Zonas portuarias terrestres también, donde allí también aplica hablar de un puerto terrestre. Todas estas zonas portuarias, entonces, permitirán que se desarrollen diferentes actividades logísticas que iremos entonces analizando en un momento. Recordemos que las zonas portuarias también, al igual que los puertos, divididos en zonas portuarias marítimas, zonas portuarias aéreas, zonas portuarias terrestres, puertos marítimos, puertos aéreos, puertos terrestres. Más ejemplos aquí de operaciones portuarias, operaciones aéreas, operaciones terrestres. Vamos a este punto de la evolución de los puertos y las zonas portuarias. Lo que les decía un poco ahora acerca de ese diferenciador, lo que vemos hoy en día, diferente a lo que veíamos hace algunos años, o a lo que se trabajaba hace algunos años, también como necesidad puntual de lo que se tenía en ese momento. Estamos hablando del caso colombiano. Evolución de los puertos y las zonas portuarias. Iniciamos por ahí en la década de los 50 y de los 70, hasta los 70, donde nos indican que las zonas portuarias, como les decía hace un rato, eran utilizadas única y exclusivamente para el embarque y desembarque de cargas. Esa era la función principal de estas zonas. A eso se dedicaban. Ese era su core de negocio. Embarque y desembarque de cargas. Las diferentes zonas portuarias. Solo eran centros de conexión entre el transporte marítimo y terrestre. Contextualicémonos allá en ese espacio de tiempo, años 50, años 70. Transporte marítimo y terrestre o transporte aéreo y terrestre, si estábamos hablando de una zona portuaria aérea. Esa era la vinculación que había entre los transportes. Y no había entonces una necesidad de articular más actividades a esas zonas portuarias. La necesidad de los clientes era puntual. Yo necesito que mi mercancía llegue, que era muy escasa. El tipo de mercancía que se compraba en ese momento en el exterior, sí se compraba, pero eran productos puntuales. Y de igual forma, lo que estaba saliendo del país también eran productos muy puntuales. ¿Qué necesitaban los clientes? Que la mercancía saliera, entonces que se embarcara la mercancía, o que la mercancía llegara y se trasladara hacia el interior del país. El embarque y desembarque de mercancías en esos momentos. Luego vamos a las siguientes 2 décadas, entre los años 70 y los años 90. Ya en este punto, las necesidades comienzan a cambiar y comienzan a evidenciarse otro tipo de operaciones que eran necesarias en esas zonas portuarias y que se necesitaban desarrollar. Ya entonces no solamente era el embarque y desembarque de mercancías, sino también los servicios de almacenamiento. Comienza a identificarse allí la posibilidad de prestar los servicios de almacenamiento para complementar lo que era ese embarque y desembarque de las mercancías. ¿Por qué creerían ustedes que ya en ese punto, nuevamente contextualicémonos por allá en ese periodo de tiempo, en ese punto ya entonces se evidencia otro servicio adicional al tema de embarque y desembarque de mercancías? Bueno, yo creería que ahí empieza, yo creo que optimización de pronto de espacios y aprovechamiento de los recursos. Ok, esa última parte. Comenzar a identificar el aprovechamiento de los recursos. Entonces los usuarios de estas zonas comenzaron a demandar a esas zonas portuarias
una optimización de esos recursos. A ver, es que en las zonas portuarias hay cantidad de espacio, o había cantidad de espacio en ese momento. ¿Y por qué usted, zona portuaria, entonces no me brinda la posibilidad de prestarme un servicio de almacenamiento? Porque si yo todavía no me puedo traer esta carga, no hay vehículos disponibles, o porque la distribución que yo tengo queda más cercana a su zona portuaria que a la misma zona donde yo almaceno. Entonces, ¿por qué no prestarme un servicio de almacenamiento? Ya yo como usuario me encargo de la distribución, pero almacéneme la mercancía allá. Usted tiene bodegas, usted tiene espacio. Las necesidades comienzan a evidenciarse. Los consumidores entonces, o los usuarios entonces, comienzan a solicitar esos servicios a las zonas portuarias. En el caso de los países desarrollados, en ese momento, años 70, años 90, ya comiencen a identificar un poco también la ventaja que comenzaron a tener los países desarrollados en cuanto a tiempo y operación. Estos países entonces comienzan a identificar que no solamente es el embarque, desembarque, almacenamiento de mercancías. También entonces comienzan a implementar operaciones de transformación de carga y servicios como industriales o comerciales incluso. ¿Para quiénes? Para esos usuarios de las diferentes zonas. Estamos hablando de países desarrollados en ese momento, años 70, años 90. Y también se comienza a evidenciar entonces la articulación de actividades portuarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. Ya no solamente, vuelvo y lo repito, embarque, desembarque, almacenamiento y transformación de carga. Ya entonces todas estas que de pronto podrían identificarse en primera instancia por separado, comienzan a estar articuladas. ¿Dependiendo de qué? De lo que usted cliente, de lo que usted usuario de mis servicios necesite. Usted necesita almacenamiento solamente, listo. Articulamos la actividad para que a usted se le preste solamente almacenamiento, además del embarque y desembarque de mercancías. Que usted, otro cliente, necesita también la transformación de carga. Perfecto, tenemos esas opciones también. Algunos otros servicios, distribución, listo, también le prestamos distribución entonces, almacenamiento y distribución. Lo manejamos desde la zona portuaria. Comienzan a diversificar las operaciones y a diversificar las opciones para los usuarios. ¿Qué genera esto entonces, compañeros? Cuando ya tienen la posibilidad de estas zonas portuarias de implementar todas estas operaciones. ¿Qué creerían ustedes que genera esto? No solamente para las mismas zonas portuarias, sino para los usuarios. Pues debe generar más empleo, más actividad para la ciudad y el país. Mayor presupuesto. Mayores presupuestos, mayor empleo, mayor productividad y por ende, ya entonces estamos hablando de todos esos conceptos que ustedes mencionan ligados directamente a lo que es la competitividad. Competitividad de la zona portuaria, competitividad de sus usuarios, competitividad de los sectores donde están desarrollándose estas operaciones, competitividad de los países porque están siendo logísticamente competitivos para el mercado internacional. Y estamos hablando de años 70 y años 90. Vamos al siguiente periodo de tiempo. Desde la década del 90 hasta el 2010. Otros 20 años allí que nos permiten un desarrollo. Antes de hablar de los cambios en esa evolución de las zonas portuarias desde la década del 90, particularmente para el caso colombiano, ¿qué evento importante, relevante, con relación a la economía de este país y a los cambios logísticos de este país tendríamos por allá en la década de los 90?
Otra pregunta de parcial. ¿Quién recuerda? ¿O estamos muy jóvenes? Pregunta nuevamente, que es que no escuché acá. Listo, no te preocupes. Les estaba diciendo, les estaba planteando el interrogante de, antes de hablar de esos cambios o de esa evolución allí en los puertos, que es lo que nos entrega aquí el módulo, cuando hablamos de la década de los 90, hay un evento en particular, en el caso colombiano, que digamos catapulta todo lo que es este cambio en esas plataformas o en esos nodos de transferencia internacional de mercancías. Y no solamente en ellos, sino también en todo lo que es la economía del país. Hay un evento en específico por allá en los años 90. ¿Cuál sería ese evento? ¿Lo recuerdan? La globalización. Catalina, estás enfocadísima hoy. La globalización. Más puntualmente, ¿en qué año? Para nuestro caso, para el caso colombiano, porque la globalización ya existía en los años 90. Pero para nuestro caso, ¿cuándo nos estaríamos, entre comillas, adhiriendo a lo que Creo que era fue en el esa globalización? 92. 92. ¿O me equivoco? Dice Steven, casi. Casi le pegas, Steven. Pero estamos recordando bien allí, Catalina y Steven, que están aportando bastante hoy en la sesión, al igual que John también está ya aportando bastante. Efectivamente, el tema de la globalización, más puntualmente para nuestro caso colombiano, la Ley de Apertura Económica, promulgada en el año 1991. Casi le da a Steven allí. Se le corrió el calendario un momentico. 1991. ¿Durante el gobierno de quién? César Gaviria. Correcto. Durante el gobierno del señor expresidente César Gaviria, paisano aquí de varios de nosotros. Y bajo la cartera del Ministerio de Comercio Exterior, que estaba a cargo de quién. Esa sí es más dura. No, profe, la verdad es que yo me faltan como 10 años para nacer todavía. Estaban muy chiquitos, yo también estaba chiquito, Pero pues, por ahí no algo, estoy por tan ahí viejo. algo se recuerda a uno cuando le hablan de los temas, pero pues ya puntual, ya es un poco más complejo. Pero sí, yo me nutro, yo los escucho. Muy bien, esa es la idea, esa es la idea. Bajo la cartera del señor Juan Manuel Santos, expresidente también de Colombia. Estos dos personajes, el señor César Gaviria y el señor Juan Manuel Santos, y obviamente pues otros integrantes allí de gabinetes y de todo lo que era el gobierno en ese momento, y que ya previamente se había iniciado esa labor a través de los gobiernos anteriores, no con tanto éxito, podríamos decirlo así, como este gobierno que implementó y que promulgó esa ley de apertura económica en el año 91. Estos personajes entonces identifican que Colombia necesita su economía, necesitaba en ese momento de el desarrollo a través de esa apertura económica. ¿Desarrollo para qué? Para sus diferentes sectores. ¿Qué pasa? En ese momento, la ley de apertura económica, como se comenzó a implementar, pues efectivamente es un cambio abrupto para una economía no tan fuerte en ese momento, no tan fuerte en la región, y frente a los países desarrollados mucho menos, pero identifican que es una opción de crecimiento y es real. ¿Es una opción de crecimiento o era una opción de crecimiento en ese momento? Hoy en día es una realidad de crecimiento. Pero sí hubieron muchos factores que no vamos a entrar a discutir en este momento, pero que sí es importante tener en cuenta que hubieron muchos factores después de la implementación de esa ley que llevaron o conllevaron a que
muchas empresas se vieran afectadas, tanto grandes como medianas y pequeñas. Allí no vamos a hablar de que solamente los pequeños empresarios se vieron afectados, no. Grandes, medianas y pequeñas, de pronto los porcentajes sí pudieron variar, pero todas se vieron afectadas por la mala implementación, por la mala preparación para la implementación de esa ley, porque no estábamos preparados ni culturalmente, ni intelectualmente, ni estructuralmente, ni industrialmente para recibir lo que era la apertura económica. Y por eso hoy en día todavía vemos una gran cantidad de falencias en lo que es el mercado internacional, en ambas vías, tanto en la importación como en la exportación. Miren que después de la apertura económica y solamente hasta 1999 y 2000 se hace una modificación o se hace una implementación real y más robusta y más fuerte de lo que es o de lo que era en su momento ya modificado el Estatuto Aduanero Colombiano. Todo lo que tenía que ver con la normativa aduanera y de comercio internacional y exterior del país. 10 años después, casi 10 años después de haberse implementado la Ley de Apertura Económica. Ya había unas leyes de aduana, sí, porque se importaba y se exportaban productos. Pero después de esa ley, solamente casi 10 años después se viene a promulgar un estatuto aduanero fuerte, robusto, que permitiera un desarrollo interesante de las operaciones. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque entonces hablamos de esa evolución allí en esas 2 décadas, 90 a 2000 y 2000 a 2010. Los puertos entonces y las zonas portuarias se convierten en verdaderas plataformas logísticas, pero ojo, no a partir de 1991. Ese parámetro de considerarse realmente a los puertos y a las zonas portuarias verdaderas plataformas logísticas viene a darse casi cercano a la finalización de la década del 2000 a 2010, donde ya se identifica que efectivamente estos nodos logísticos para el caso colombiano generan competitividad. No antes, no en el 90, no en el 91, en el 95, en el 99. Allá seguíamos incluso casi que con los mismos parámetros por allá de los años finalizando la década del 60-70 y lo que vivíamos en la década del 70 al 80 y del 80 al 90, lastimosamente. Y porque hacía énfasis también hace un rato en el tema de los países desarrollados. Miren que nosotros apenas finalizando la década de 2000 a 2010 venimos a identificar lo que ya casi 30 años atrás los países desarrollados habían identificado. No quiere decir que esto esté mal, no. Ha habido un desarrollo y eso lo vamos a identificar también en el transcurso de nuestras sesiones. El desarrollo está, el desarrollo se está implementando, el desarrollo está sirviendo. Pero, ¿qué hubiera pasado si dentro de esa implementación de la Ley de Apertura Económica se hubieran identificado no solamente los factores económicos que fueron los preponderantes en esa ley, sino también los factores logísticos? Los factores como el transporte, por ejemplo. Una gran cantidad de condiciones, situaciones que hoy en día tenemos que ir identificando. ¿Y qué es lo que existe hoy en día? Ya no podemos devolvernos en el tiempo y decir, cambiemos esta parte para que hoy en día entonces estemos a nivel de las zonas portuarias de los países asiáticos, de China, por ejemplo, zonas portuarias como las de la Unión Europea, actualmente puerto como Rotterdam, como Hamburgo, un puerto como el de Los Ángeles. No nos vamos muy lejos, puertos como los mexicanos, Manzanillo, Veracruz, que tienen ciertas ventajas sobre nuestros puertos marítimos, y ni que hablar de los aeropuertos, que también pues será un caso obviamente de validación en el transcurso de nuestros contenidos. Dentro de esa evolución entre el 90 y 2010, también el concepto de multimodalismo, contenedorización como estrategia operativa.
la masificación de la utilización de los contenedores como unitarización de carga y el multimodalismo, que déjenme decirles que el multimodalismo aún para nuestro caso continúa en desarrollo. No tenemos vías fluviales de gran extensión para ser trabajadas como opción de transporte multimodal. Río Magdalena como uno de los más navegables, pero solamente con unos escasos kilómetros navegables y que siempre tiene una gran cantidad de inconvenientes por todo el tema del dragado, sedimentación y demás. Vías férreas que se están volviendo a rehabilitar, estuvieron habilitadas durante un buen tiempo, las prácticamente desaparecieron y hoy en día quieren volverlas a recuperar para nuevamente comenzar a aplicar otro tipo de transporte como el férreo, que genera una optimización en el tema de costos bastante interesante. Y bien que nos hace falta el tema de optimización de costos logísticos, sobre todo en el área de transportes en Colombia. Articulación de todos los actores de la cadena de suministro, buscando esa productividad y esa competitividad. Se implementan estrategias de integración y de expansión desde las zonas portuarias. Entonces ya no es solamente embarque, desembarque, sí señor. Tengo una consulta. Sí, Supongamos de que, no sé, bueno, este proceso no hubiese tardado tantos años en que se consolidara efectivamente. El desarrollo a hoy, pues digámoslo, desde esa fecha a hoy, digámoslo en el futuro, desde ese momento, pues digamos que hubiéramos estado más posicionados o de mejor forma. Pues eso es incierto, pero yo me imaginaría que sí, ¿cierto? Sí, en un caso hipotético donde, digamos que no nos hubiéramos tardado tanto tiempo, casi los 20 años de esas 2 décadas, en identificar realmente la importancia que tenía. Digamos que lo hubiéramos identificado por ahí a 98, 99, y que ya en ese momento los puertos entonces estuvieran trabajando en temas de competitividad, integración, en identificar las necesidades de los usuarios y demás. 10 años antes, pongámoslo así. Hoy en día, para hacer una referencia, la ubicación de Colombia a nivel competitivo, a nivel de competitividad logística, más puntualmente competitividad portuaria, la ubicación de Colombia en la región, estoy hablando de la región América Latina, es entre un 5º y un 4º lugar. Estamos oscilando allí en ese puesto. 5º y 4º lugar. Podríamos decir, no, estamos muy bien. 5º y 4º lugar en la región. Pero ojo, pongámonos en este contexto para responder un poco lo que nos decía Steven. En ese panorama ideal donde se hubiera identificado un poco más la relevancia y la importancia de las zonas portuarias en ese momento, a través de esa aplicación de la apertura económica y demás, y lo relevante que son estos nodos logísticos, muy seguramente estaríamos fácilmente entre los 2 primeros lugares. Hoy en día, a nivel región, en los 2 primeros lugares tenemos Brasil y tenemos Panamá. Después de esto podemos tener México, podemos tener Chile, ahí vamos nosotros, Colombia, detrás de Colombia ya está allí muy cerquita Perú, y particularmente en competitividad logística, por allí viene cerca Bolivia, imagínense esto. Bolivia, un país que ni siquiera tiene mar. Y ya nos está pisando talones en tema de competitividad logística. Entonces, en ese panorama donde hubiera sido un poco diferente la situación y la identificación, muy seguramente estaríamos trabajando allí a la par en competitividad con Brasil y con Panamá. Y miren que Panamá lo tenemos aquí a un lado. A un lado lo tenemos. Y miren que Brasil no tiene costa al Pacífico, solo al Atlántico. Pero es más competitivo logísticamente. Obviamente hay un tema de infraestructura, hay un tema de extensión que es mucho más amplia, pero... Bueno, o sea que si nos vamos a eso, Colombia tiene mejores condiciones referente a las salidas, como lo que estaba mencionando, que Brasil no tiene salida. En cuanto a las zonas portuarias marítimas,
Claro, allá hay una ventaja natural. Colombia tiene salidas hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, al igual que Panamá, y les iba a hacer esa referencia. Ojo que no solamente la extensión de Brasil, el tener una buena cantidad de puertos, porque obviamente tiene una mayor extensión geográfica y por lo tanto tiene mayor cantidad de costas y por lo tanto la posibilidad de desarrollar mayores zonas portuarias y más cantidad de puertos. Y pues eso lo hará competitivamente más poderoso. Pero miren que allí está Panamá. Y Panamá es un pequeño pedacito de tierra comparado incluso con el mismo Colombia. Ni qué hablar de Brasil. Y competitivamente, desde el punto de vista logístico, está allí. Primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Ya sabemos que obviamente Panamá se dedica a eso. No más. Panamá vive por su canal de Panamá. ¿Sí? Que lastimosamente en algún evento histórico hace muchos años lo regalamos. No lo perdimos, lo regalamos. Si no, seríamos nosotros allí los beneficiados de ese desarrollo. Entonces miren que esa identificación oportuna de las condiciones, necesidades y de hasta dónde se puede llegar en un desarrollo logístico, muy seguramente nos estaría entregando algún panorama muy diferente a lo que tenemos hoy. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no solamente son los puertos, en el caso nuestro, los puertos marítimos, hacia el interior, y como ha sido el desarrollo de nuestra economía hacia el interior, tenemos una gran cantidad de industria. Y les hago este paralelo. Vámonos a Japón. Islas. Japón, un compendio de islas. Por lo tanto, la industria está masificada en un solo lugar o casi que en un mismo sitio. ¿En qué sitio estaría masificada esa zona industrial en Japón? Cuarta pregunta de parcial. No nos imaginamos de pronto en dónde estaría ubicada esa zona industrial o ese compendio o esa masificación de industrias en Japón. ¿En qué parte del país? Puede ser en las zonas portuarias marítimas. Muy bien, Catalina. Si en ese caso el país, Japón, su extensión de tierra está tan limitada y son islas, es una isla grande, pues, ¿a dónde tengo que llevar mi zona industrial? Donde quede más cerca a la salida o a la llegada de las mercancías. Y ese mismo modelo entonces en su momento China dijo, hey, nosotros tenemos una extensión inmensa de tierra. Somos el país más grande del mundo, uno de los países más grandes del mundo. No vayamos entonces a cometer el error de desarrollar nuestra industria al interior del país. Llevemos nuestra industria hacia las zonas portuarias. Allí generamos competitividad. Hoy en día, Colombia apenas está identificando eso. ¿Tenemos una gran cantidad de industria cerca de los puertos? Claro que sí. Vámonos al caso Barranquilla, al caso Santa Marta. Cartagena no tanto porque sigue predominando el tema turístico, pero Barranquilla puntualmente es una de las ciudades portuarias que más industria tiene cerca al puerto. Allí esas empresas tienen una ventaja competitiva frente a una industria o a una empresa industrial ubicada en Antioquia, o ubicada en Cundinamarca, o ubicada en el norte del Valle, o ubicada en Santander,
un poco más cercano, pero ya tiene una ventaja competitiva. Y ya sus costos logísticos están por debajo de las otras, porque se está ahorrando el transporte del interior hacia el puerto. Se está ahorrando tiempos. Está disminuyendo manipulación de las cargas. Ya hay una ventaja. En esa identificación nos demoramos bastantes años. Y hoy en día tenemos una gran cantidad de industria al interior de los países. ¿Es necesaria? Claro que sí, es necesaria. Pero en un mercado globalizado, en un mercado ligado a una apertura económica promulgada, para nuestro caso, en 1991, apenas hoy en día las empresas están diciendo, venga, yo me hubiera ubicado por allá cerca a un puerto y más fácil luego hacía la distribución local o implantaba un centro de distribución por allá en Cundinamarca o en Antioquia, pero mi parte industrial, mi fabricación y demás la tengo cerca al puerto. Necesito materias primas del exterior, listo, llegan al puerto y me ahorro todos los costes de transporte hacia el interior. Estoy exportando mercancías, perfecto, aquí tengo mi línea productiva y estoy sacando mercancía al exterior a muy buenos costos. ¿Necesito distribuir localmente? Claro que sí, allá tengo mi centro de distribución. Modelos logísticos. Estamos hablando de modelos logísticos solamente. Estamos hablando de desarrollos de cadena de distribución. Pero miren la afectación directa que tiene una zona portuaria. Llámese marítima, llámese aérea, llámese terrestre, en el desarrollo de la misma cadena de suministro. ¿Vamos claros hasta allí, compañeros? ¿Vamos bien en información, preguntas, dudas? Vamos bien, profe, muchas gracias. Perfecto. No, todo bien claro, profe, ¿para qué? Muy bien, muy bien. Para complementar entonces, ya estamos llegando a la finalización de nuestra sesión del día de hoy. Para complementar entonces todo lo que hablamos de tipología, todo lo que hablamos de los diferentes tipos de puertos, zonas portuarias, la evolución de las mismas, de esas necesidades que tienen los clientes hoy en día, de esas oportunidades que han identificado también las mismas zonas portuarias, aéreas, marítimas o terrestres, entonces ya se genera una tendencia para estas zonas. Y la tendencia es entonces que estas zonas portuarias y o puertos que están dentro de las zonas portuarias o que cuentan con su propia zona portuaria deben de ser centros rápidos, eficaces, eficientes, productivos para el desarrollo del multimodalismo operacional. Y no entendamos ese multimodalismo operacional ligado solamente al tema de transporte multimodal, no. Multimodalismo operacional ligado a toda la cantidad de operaciones que yo pueda generar dentro de una zona portuaria o que la zona portuaria me pueda ofrecer a mí como usuario de la misma, como un importador o como un exportador. Una gran cantidad de operaciones, todas las que se pudieran llegar a necesitar, obviamente que estén dentro de las capacidades operativas de la zona portuaria o del puerto. Todas estas zonas portuarias entonces deben convertirse en integradores logísticos. Deben convertirse en generadores entonces de opciones de competitividad entre los diferentes mercados mundiales. Porque aquí ya estamos hablando de transferencia internacional de mercancías, entonces hablamos de los mercados mundiales. Cómo el mercado mundial puede afectar positiva o negativamente a Colombia si el desarrollo de las zonas portuarias es óptimo o no es óptimo. Y estas entonces también deben proporcionar servicios que generen valor, operaciones que generen valor, ya sea el embarque, desembarque de las motonaves como función principal e inicial de estas operaciones o de estas zonas portuarias, sino también todas esas otras operaciones que ya hemos venido hablando, que se deben identificar, que deben ofrecer y que estarán ligadas a las capacidades que cada una de las zonas portuarias o cada uno de los puertos tengan. Claros en esa parte de tendencias también, es un poco el compendio de lo que hemos venido hablando. ¿Claros hasta allí, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Muy bien.
En cuanto a temas, vamos a dejar hasta allí. En nuestra próxima sesión hablaremos de los requerimientos del mercado para con las zonas portuarias y los puertos. Iniciaremos aquí en esta parte para nuestra próxima sesión, para nuestra sesión número 3, dentro de 8 días, 19 de octubre, es decir, después del festivo. Y quiero mostrarles en plataforma, permítanme un segundo, dejamos de presentar aquí el módulo y presentamos la plataforma Moodle nuevamente, para que evidenciemos en el área de actividades de la sesión del día de hoy, sesión número 2, aquí está, sesión número 2, 12 de octubre, área de actividades, vamos a dejar un segundo foro. Ya lo voy a estar habilitando en este momento. Segundo foro, misma dinámica, un artículo que ustedes deben leer, deben analizar y generarán entonces un aporte respondiendo el interrogante que encuentran allí. Espacio para el aporte hasta el 17 de octubre, nuevamente hasta el domingo a medianoche. Cada uno de ustedes debe hacer la lectura, análisis y aporte correspondiente. ¿Claros hasta allí, compañeros? ¿Clara la actividad también? La actividad es el foro como tal, ¿cierto? Es correcto. Foro participativo número 2, área de No, actividades. es que no me está mostrando ahí. Dale refrescar, Bueno, que lo acabé de habilitar. Ya, sí, porque es en Dale actividades, ¿cierto, profe? Sí, en área de actividades de la sesión de hoy. Todavía no les debe generar allí el acceso porque lo tengo habilitado desde las 9, pero ya voy a cambiar ese espacio para que lo puedan encontrar en un par de minutos. Listo, profe, gracias. Muy bien. Compañeros, entonces podríamos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Nos faltan allí 5 minutos solamente, entonces para no dejar el siguiente tema cortado, podemos dejar hasta allí la sesión del día de hoy. Agradeciéndoles a todos por la puntualidad, por la asistencia y participación a esta sesión. Bastante interesante allí la participación de los compañeros. Vamos avanzando en contenidos. Ya hoy comenzamos de forma más concreta en este tema de contenidos. Muy pendientes a las actividades. Les agradezco a todos nuevamente. Espero que tengan una muy buena noche, un muy buen resto de semana, un muy buen puente festivo. Y en este punto le solicitaría a la compañera Catalina, no sé si Catalina me puedas dar un espacio allí una vez se retiren los compañeros para que validemos el tema de tus actividades. Sí, señor, claro, muchas gracias. Perfecto, entonces a los demás, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien, que descansen. Profe, muchas gracias, que esté muy bien y hasta luego. Profe, muchas gracias.